un poco la foto es justamente de aquella jornada que hicimos en diciembre, donde se mostraba un poco la idea de la jornada en diciembre, fue mostrar el desarrollo de las plantas hasta empezar a cosechar. No se ve muy bien la foto, pero estaríamos medio en el límite. Esta parte estaría regada y esta parte más en secano. Por eso justo usamos esa foto. Un poco manejo de los cultivos, ubicación de los productores, manejo del cultivo, resultado de discusión, que lo agrupamos distintos en papa y después en boñato, porque fueron distintos los manejos, y algunas conclusiones o resumen. Los productores usaron, en Tacuarembó se usaron 2 predios, la idea era usar uno en Rivera y por problemas administrativos no llegamos a hacerlo. Este año estamos viendo la posibilidad de poder hacerlo. De Javier Rodríguez y Walter Rodríguez, a pesar que son Rodríguez, no son parientes, creo. Uno tuvimos en diciembre, la avenida, esta es la ruta 26, kilómetro 223,5, puse a rumbo, no sé si está bien, Walter, en la entrada de Samán, por la ruta 26, 500 metros menos. Y el siguiente predio es también el que fuimos, la avenida Tabaré. Este sería el club Bellavista, por la avenida Tabaré, rumbo a la escuela 18 de la aldea. También 1 kilómetro para adelante, más o menos. Los suelos que utilizamos, había un suelo descansado por más de 20 años. Y un suelo con historia de cuando se entró a ese campo de colonización, que era un suelo descansado, se hizo un boñato, una avena, un boñato y después 2 abonos verdes, para iniciar de nuevo en una papa. Son como 2 tipos distintos de suelo, vamos a decir. El mismo suelo, digo, con distintos manejos. Los manejos, en suelo descansado, fue 2 aplicaciones de glifosato, porque tenía bastante gramilla, llevaban 2 dosis. Se encaló 2.000 kilos por hectárea de dolomita y después se hizo labranza vertical, o sea, una mezcla con excéntrica y labranza vertical. En el suelo descansado, lo único que se hizo fue una rastra a mitad de agosto, no se realizó encalado porque no se pudo hacer antes de la avena, o sea, se atrasó el manejo en el Sudangrá, no quisimos encalar ahí, y después estaba muy arriba el cultivo, lo dejamos como estaba, que se encaló en el último boñato. Después tenemos la guía, en diciembre también la habíamos charlado, en cuanto a la fertilización. Como es un tema de fertirriego y es un tema bastante nuevo, recurrimos a gente que estuviera haciendo en el sur y nos dieron como una guía de manejo de lo que ellos hacen en el sur, ¿no? De lo que ellos están haciendo hoy en el sur. Dentro de eso tendríamos una dosis que ellos nos dieron para 50 toneladas, nosotros acá lo presentamos a 40 toneladas, 145 unidades, y después si uno inicia el campo en campo natural o una buena pradera, podría bajar la dosis 60 unidades, o si son suelos pobres, como era en este caso, le agregan 30 unidades más, serían 145 más 30. Después en fósforo, obvio que para empezar esto, lo primero debería ser, hay que tener un análisis de suelo, para empezar por lo menos a ajustar un poco mejor la fertilización. En el fósforo, correcciones de fondo, por ejemplo en después vamos a ver el valor, pero hay que llevarlo de 30 a 50 partes por millón y 20% más en suelo arenoso. Y en el caso que quedara en 50 partes, se le debería agregar 60 unidades en el fertirriego. Entonces ve como la fertilización de base también va condicionando la parte fertirriego. En potasio, tendríamos que tener el suelo en 0,3 o 0,35 de hacer una corrección. Son 100 kilos de K2O para agregar un 0,1 miliequivalente en los valores de suelo. Ahí, según el análisis, según lo que dé el resultado del análisis, cuánto se debería agregar. Después ellos tienen magnesio con síntomas de deficiencia, agregar 20 kilos, el resto agregar 10. Calcio depende, porque ellos tienen unos suelos que de base ya tienen bastante calcio, nosotros entendemos otra cosa, y de boro 1 kilo. ¿No? Los 4 periodos que nos manifestaron de crecimiento, crecimiento vegetativo, 50% desde 50% de las plantas de emergencia de plantas hasta 4 semanas. Está con un interrogante porque hoy estuvimos hablando que tendríamos que ver en el ciclo nuestro de Tacuarembó si son 4, si son 3,5, si son 3,
y también depende de la variedad. Comienzo de tuberización, menos del 10% de los tubérculos, sería el segundo ciclo, y el tercer ciclo sería tuberización, y el cuarto ya la maduración. Y al hacer el fertirriego uno ajustaría la dosis una semana antes de empezar el periodo, empezaría con la dosis correspondiente a ese periodo, o sea, habría que adelantar una semana antes. Esta es la distribución de los fertilizantes según nutriente, y ahí tendríamos en los 4 periodos que hablábamos, crecimiento, inicio de tuberización y maduración, cómo se distribuye. Aquí tendríamos el nitrógeno, 30%, 45, 25 y 0, fósforo, 50, 25, 25 y 0, magnesio, potasio y calcio, similar, 15, 35, 50 y 0, y boro uniforme durante todo el ciclo. En base a esa guía que nosotros teníamos, fuimos tomando algunas decisiones de lo que hacer acá en esta zona nuestra, ¿no? Ahí tenemos los valores del suelo, análisis de suelo de esta zona, no sé si tienen referencia a algunos valores de acá, si han hecho, pero andan muy similar a los que nosotros hemos hecho por lo menos, un poco alto en materia orgánica, pH al agua 4,8, materia orgánica 1,8, o sea, esto se nota que subió bastante al hacerle el Sudan-Gras, porque habíamos hecho uno anterior y estaba en 0,9. Fósforo, bajo como la mayoría, calcio, magnesio y potasio. Dentro de los valores. Entonces nosotros con este análisis de suelo y la guía, lo que fuimos tomando las decisiones era aplicar el 50% del nitrógeno de base. En fósforo, como veían acá, de 4 había que llevarlo a 50 partes por millón, y del potasio de 0,22 a 0,31. ¿No? Después el fertirriego sería el 50% del nitrógeno, complemento del fósforo, el potasio y la totalidad del calcio, magnesio y boro. Más o menos ese es el esquema para organizar las cantidades de nutrientes en el fertirriego. ¿Cuánto se aplicó? De base, teníamos pensado aplicar 1100 kilos de 740 y 150 kilos de cloruro de potasio. 15 días antes llamamos a la veterinaria para reservar y 740 no había, el camión no venía, terminamos utilizando fosfato de amonio. Fosfato de amonio, la fórmula no es 740, sería 1846. Y ahí tomamos la decisión de optar por respetar las unidades de fósforo, pasándonos un poco en nitrógeno, ¿no? Y después mediante fertirriego agregaríamos todo el resto de los nutrientes utilizando urea en estas cantidades, multimap 98 kilos por hectárea, nitrato de potasio, nitrato de calcio, nitrato de magnesio 62 kilos y boramide. Un poco en resumen entonces, en cuanto a unidades a kilo de nutrientes por hectárea, tendríamos el encalado, que la cal que utilizamos dolomita, 28% de calcio y 12 de magnesio. La fertilización de base, como habíamos hablado, alta en nitrógeno, pero 440 de fósforo y 90 de potasio. Las unidades que dimos en el fertirriego, 98, el resto del nitrógeno, el fósforo, el potasio, como habíamos hablado, y el calcio. El calcio acá nosotros le cambiamos a proporción porque para nosotros en estos suelos arenosos no dar calcio y dar potasio se desbalancea porque calcio, potasio, calcio y magnesio compiten para entrar a la planta por la misma vía. Un poco distinto a lo que era el sur. Y en amarillo tenemos el resumen de todas las unidades que le proporcionamos al cultivo de papa en una hectárea. ¿Se entiende? ¿Se enredó mucho? Igual después hacemos una redondilla si quedaron con alguna duda, porque es medio enredado el tema. Instalaciones del cultivo, en los dos predios se hizo 2 fechas, porque se pensaba hacer una fecha sola, pero por incluir Chiftan y me quedó mal la variedad, es Arequita y Chiftan. Como por un problema de semilla no venían las fechas, terminamos plantando Guavillú y Daimán, cuando nos dejó el tiempo, que en uno pudimos entrar el 6 de septiembre, el otro el 20, y agregamos Chiftan en el predio de Walter con Guavillú como testigo para tener una, y plantada el 4 de octubre, una fecha bastante tarde para nosotros, y en lo de Javier se plantó Arequita con Guavillú el 2 de octubre.
que fue cuando vinieron las semillas. El método de controlar el agua, capaz que después Claudio igual lo especifica un poco mejor, es un tensiómetro que nosotros cuando le empezaba a correr la agujita acá, y cuando empieza a faltar el agua empieza a marcar más cerca en 40 empezábamos a regar en papa, en 50 en boñato, y cuando llegarían 0 cortaríamos, salvo los dos días por semana que se hace el fertirriego, ¿no? Esto sería para regular el agua de riego, más que nada. El fertirriego, aunque no estuviera, se aplicó igual, aunque no estuviera en 40. Un poco del agua aplicada a los cultivos. Guavillú y Daimán, plantada el 6 de septiembre. Esta es la cantidad de agua que se aplicó. Ariquita y Guavillú, que como se plantó más tarde, fue hasta más tarde en enero, un poquito más. Y el boñato, que tal vez fue... La papa también tuvo sus restricciones, pero sobre todo el boñato, uno de los problemas que teníamos era el pozo de agua, no le daba la capacidad para cubrir toda la demanda, ¿no? Cuando empezó a hacer la falta de agua y calor, no empezaba a cubrir. Y en la parte de la colonia, la cañada que teníamos para extraer agua tampoco daba para cubrir toda la demanda, ¿no? Se marcó un poco más tal vez en el boñato más que en la papa, ¿no? Incluso en lo del Walter, en un momento hubo que decidir entre regar la papa y el boñato, y nos fuimos a regar la papa. Estas las precipitaciones. Recuerda que llovieron hasta octubre bastante por arriba del promedio, y después de noviembre, diciembre, enero, y lo hice un poco pensando en la papa, que hice solo hasta enero, bastante por debajo del promedio nacional, ¿no? Acá tendríamos un análisis foliar, o sea, se acuerdan que veíamos la guía, decidimos algunas cosas a probar acá, como es el primer año, y la forma de chequear el estado nutricional de la planta es haciendo análisis foliar. ¿Cuándo se hace el análisis foliar? O lo hicimos nosotros, acá a inicio de tuberización, la primera hoja desarrollada desde el ápice, que sería entre la cuarta y la quinta más o menos de arriba. Ahí tendríamos una de Guavillú de Javier, una de Secano y una de Walter. Ahí lo que tenemos en verde son los niveles que están en suficiencia, ¿no? Los datos de suficiencia aquí nos proporcionó también José Pedro Samalvide, que fue el que nos dio la guía, en un curso que hubo de actualización del cultivo de papa en la Facultad de Agronomía. Son los niveles de suficiencia que hay acá, pues el resto de la información que habría sería de afuera, o sea, internacional. En verde tendríamos los nutrientes que estábamos en suficiencia, ¿no? Potasio, calcio y magnesio y hierro, ¿no? Con capaz fósforo en 4,5, en algunos tenemos 9, o sea, estas cosas son a corregir para este año. Calcio estaríamos, y magnesio también. Lo que nos llama a nosotros un poco la atención, que tal vez se encaló muy arriba del cultivo en lo de Walter, porque uno no se encaló y el otro sí se encaló. Y sin embargo ustedes ven que en calcio y magnesio ahí, ellos están los dos en suficiencia. Nos deja a nosotros la duda si el encalado no tenía que haber sido un poquito antes. Y después los nutrientes que estamos en deficiencia sería nitrógeno, fósforo, zinc y boro. Zinc no proporcionamos, en boro deberíamos ajustar la dosis. Pues son nutrientes que normalmente cuando empezamos a hacer riego y aumentar rendimiento parece deficiencia de ellos. Fósforo, ahora vieron que le agregábamos 500 unidades y al parecer no estamos muy lejos de una suficiencia, pero aún así estamos en deficiencia y estamos en secano, en fertirriego y los dos en fertirriego, y en nitrógenos también. O sea, tal vez tendríamos que juntar un poco más la proporción que damos en fertirriego. Y ahí están los niveles en suficiencia y los niveles en deficiencia. Todos deberes para nosotros corregir este año. Y bueno, y charlar un poco hoy para ver cómo corregir. Ahora entramos directo a los resultados de papa, ¿no?
la forma de clasificarla, sacamos la ficha técnica de la Comisión del Mercado Modelo para tener un criterio único. Acá tenemos calibres extra grande, acá tenemos que se mide el diámetro, el tamaño de la papa de 400 gramos, categoría grande 150 a 350, mediano de 75 a 150 y chico de 75 a menor a 75. ¿Cuáles consideramos nosotros comerciales? Sería mediano, grande y esta grande que prácticamente no hubo solo en un caso. Ahí estaríamos en Guavillú, grande, mediano y chico. Acá en Daymán, lo mismo, grande, mediano y chico, como para tener una referencia. Y ahora los resultados de rendimiento. Acá consideramos rendimiento comercial, o sea que la chica no está y el descarte tampoco. Y lo otro es que el dato de rendimiento comercial yo lo traté de ajustar. Por ejemplo, cosechaba el número de plantas, que en este caso eran 20, y medía el largo del camellón, para saber más o menos la densidad real de cada chacra. Un poco para hacerlo más real el dato a la chacra de cada uno. Lo que hacía era 20 plantas, cuánto medía, llevaba los metros de camellón que hay en una hectárea, para tratar de hacer un registro más. Bueno, y la primera gráfica, una de las cosas que se ve es una clara respuesta de cultivo de secano a cultivo con fertirriego, y acá lo mismo, solo que la salvedad que en una variedad con un poco menos vigorosa, como es Daymán, las respuestas hasta un poco más del doble, ¿no? Es más grande el desnivel, ¿no? También, si comparamos estas dos, es poca la diferencia, pero parecería que a los 100 días se comporta mejor Daymán en una cosecha precoz. Tiene un mejor comportamiento que Guavillú, a pesar de que están muy similares. Y la otra lectura que tendríamos era que Guavillú en secano se comporta, por lo menos este año, se comportó mejor que Daymán. O sea, se entiende, ¿no? Que hay por lo menos el doble, acá hay un poquito más, casi el triple de respuesta. Cosecha de 100 días, una siembra del 6 de septiembre. Acá tenemos ese plus de rendimiento, ese doble rendimiento que estábamos dando, sí, ¿dónde está la diferencia, no? O a qué se debe, vamos a decir. Y acá tendríamos porcentaje según las categorías del rinde general, ¿no? Y por ejemplo tendríamos grande, mediano, chico y descarte, ¿no? Donde uno ve, por ejemplo, la primera lectura, si consideramos comercial mediano, grande, acá estábamos en un entorno de 60%, ¿no? Secano, 60%, un poquito más. Si nos venimos al tema del fertirriego, nosotros aquí estamos en un 75% y en un 85%. O sea, hay un 20% más de rendimiento comercial, pero además de ese rendimiento comercial, si ustedes ven la grande, contra 27%, y casi 4% a 44%. ¿Dónde está la explicación de ese mayor rendimiento? Está en la categoría de mejor calibre, la mejor paga del mercado. No solo se mejora el rendimiento, sino que se mejora en la categoría grande, que es la que mejor precio tiene en el mercado. Como eran dos predios, se hizo lo mismo, o sea, Guavillú y Daymán a los 100 días. En el caso de Walter, en enero, con el calor, no permitió continuar el ciclo de Chipstein y terminamos midiendo. Entonces tenemos, es el mismo ciclo que nos de Javier. 100 días, Guavillú y Daymán con fertirriego. En el caso de él no teníamos predio en secano y el rendimiento es un poquito más elevado, era suelo descansado. Y después en Chipstein y Guavillú lo cortamos a los 90 días y la diferencia parecía que Chipstein rinde un poquito más que Guavillú en el plazo de 90 días, cosecha temprana, bien temprana.
¿Cómo andamos en el tema de calidad? Seguimos manteniendo los niveles de 80, para arriba de 80% en la categoría comercial, ¿no? Y prácticamente en los dos, ¿no? En ciclo de 100 días y de 90 días. Ahora tenemos cosecha, en papa se hizo de 100 y 110 días permitiendo el ciclo, ¿no? Entonces, en cosecha de 100 días, Daimán a los 100 días ya había dado todo su potencial, a los 100 días ya estaba, no mejoró nada, no adelantó, incluso hasta bajó un poco, pero puede ser efecto del muestreo. Sin embargo, Guavillú, que es una papa que da más número, siguió respondiendo y siguió aumentando el rendimiento a los 10 días, mejoró su rendimiento comercial. Esa misma diferencia de rendimiento, acá entra la gráfica de calidad y también es similar que de secano a fertirriego, donde mejoró de 27% a 39%. O sea, como que Guavillú en ese poco ciclo, en ciclos cortos le falta ciclo, si uno lo lleva a ciclo más largo y anda en mejor rendimiento y mejores calidades. Bueno, de la siembra del 2 de octubre, que teníamos Arequita y Guavillú, también, si vemos, es igual que Daimán y Guavillú, la respuesta a los 100 días, estamos hablando que esta papa que se plantó en octubre, si ustedes se acuerdan los registros de lluvia, no agarró nada de agua, o sea, que acá la diferencia es más grande hacia el fertirriego. Es un año especial de 34 a 5 y de 11 a 39, o sea, estamos por arriba del doble de rendimiento, pero en un año muy especial, ¿no? Con mucha falta de agua. Después, a Arequita le pasó lo mismo que a Daimán, parecía que a los 100 días ya había dado todo su potencial. Fue una Arequita que se plantó con un brote solo, tal vez eso lo puede haber influido. Y Guavillú sigue mostrando que si el ciclo es más largo, ella sigue respondiendo a mayor rendimiento. No, me había olvidado. Y en secano lo mismo, si decimos que Guavillú anduvo mejor que Daimán, en este caso Arequita anduvo mejor que Guavillú, en el caso de manejo sin riego. El tema de la calidad. Si ven, el tema de la calidad con fertirriego, ellos jamás baja, anda siempre en el entorno del 80 y es siempre para más y no para menos. La diferencia que tenemos hoy acá, que gustaría mostrarles, es que Arequita, a pesar de estar en secano, siempre tiene una proporción de papa grande, ¿no? Que en las otras variedades, o sea, haciendo Guavillú y Daimán, no aparecía, haciendo en secano, a los 100 días no aparecía papa grande. En este caso sí aparece, e incluso la producción de papa comercial es un poquito más elevada respecto a la misma Guavillú. También, ¿se acuerdan que era 60%? Acá estamos en 40, mediano, 40, y acá estaríamos en un 60, casi 70%. O sea que Arequita tiene un mejor comportamiento que Guavillú y además tiene una mejor calidad. Estado de situación del suelo. De lo que hablábamos de predios chicos donde nosotros tenemos que conservar el suelo, que tenemos que dejar el suelo en condiciones de poder hacer otro cultivo o una pradera o un abono verde, ¿no? Un poco hicimos el muestreo antes del suelo y después del suelo. O sea, antes fue lo que hablamos hoy, acá está la cantidad de nutrientes que le aplicamos y sería la condición como queda el suelo hoy, ¿no? Y ya nos pasó en el caso de sandía, por ejemplo, en un año llovedor se nos vino con una fertilización por arriba de lo que usaban normalmente, que se nos vinieran todos los valores abajo, ¿no? En este caso el pH bajó, la materia orgánica también bajó, calcio bajó, magnesio bajó, potasio bajó. No se vinieron a la mitad, pero aún así dándole toda la fertilización que lleva una papa, pareciera ser un año llovedor, como fue el año pasado, que llovió bastante hasta octubre, que aún así no logramos dejar el suelo en las mismas condiciones que nosotros lo empezamos a usar.
es un tema ahí, capaz que para la mesa, ver si en estas condiciones que quedó el suelo es para hacer un boñato atrás, dentro de la rotación que habíamos hablado, suelo nuevo, papa, luego la papa, y podría ser un cultivo que extraiga todo el nutriente que deja la papa y podría ser el boñato. O la rotación podría ser papa y pradera directamente, ¿no? Hacer dos cultivos y pradera, o hacer una papa y pradera. Ahí tenemos para ver si ese suelo, como queda en esas condiciones, da para hacer otro cultivo o una pradera, que ya venía con historia. Lamentablemente no tenemos, no hicimos muestreo previo, en el caso de Walter, por un tema de plazo, y no tenemos para ver un suelo que arrancamos descansado, ¿no? Una idea del costo incremental, esto no es el costo de papa, sino los costos de empezar a hacer el fertirriego de cero, vamos a decir. Tendríamos los equipos, el equipo incluye la bomba que vieron en diciembre, una bomba 6,5 caballos, los caños, la cinta, el tanque fertilizador, fertilizante para hacer el fertirriego, que hablábamos en aquella cantidad, $840. Fertilización de base, que lo dejamos en asterisco porque fertilizamos un poco por encima del normal, pero no sería todo el valor. El costo del fertirriego, que estaríamos pensando en 2 veces por semana, y según si este año se empezó a regar en el medio también, pero si no son 2 veces por semana. El costo del combustible, $800, estaríamos en el primer año, o sea, de inversión sería, porque la bomba uno la puede usar, los caños la sigue usando. El primer año, un costo incremental por usar fertirriego de $7.700. Y abajo, yo le puse precio del mercado modelo el 4 de enero, papa, categoría 1, calibre grande, el precio a 30 pesos, ¿no? Obvio que en tipo de cambio a 30 también, pero serían 770 kilos. Lo que habíamos 7.700. Lo que habíamos hablado en la jornada de diciembre era que andaba más o menos en 12.000 kilos. Depende un poco del precio también, ¿no? Eso es simplemente una referencia. En resumen, por lo menos las 3 cosas que nos gustaría dejar en claro. El cultivo con fertirriego rinde más que uno secano. No nos gustaría ser más ambicioso, puse aproximadamente el doble. Ya vieron que cuanto más falta agua pasa al triple a veces. Nos gustaría también probar en un año que llueva más, que no sea tan llovedor. Es este año los resultados. Ese mayor rinde que proporciona el fertirriego se da por un mayor calibre, aumentando la categoría de papa grande, de mejor precio en el mercado. Y después el otro tema sería, existen diferencias en el comportamiento de las variedades en situaciones de déficit hídrico. Como vimos, Arequita se comporta mejor que Guavillú y Guavillú mejor que Daimán. Me parece que esas 3 cosas nos gustaría por lo menos dejar, o que se las llevaran bastante claras. En el cultivo boñato la propuesta fue solo con el manejo tradicional que se hace en la zona, probar de aplicarle riego, ¿no? En vez del efecto del riego en el sistema en el manejo tradicional de la zona. El manejo que nosotros hacíamos, se utilizaron 2 variedades, una variedad de locataria, tranqueras, y una variedad rápida como es Cuarí, de una variedad precoz, vamos a decir, y tranquera, que es una variedad de ciclo más medio a largo con periodo de conservación. Una fertilización de 400 kilos de fosfato de amonio y 200 de cloruro de potasio. Densidad de plantación, si bien originalmente queríamos probar el agua con el sistema que siempre plantábamos, 3 plantas por metro, se nos ocurrió, porque ya habíamos visto en otro lugar que para ver el efecto del riego había que poner más plantas por hectárea. Entonces decidimos probar el mismo sistema tradicional a mano, es a mano con una asadita, 4 plantas por metro. El manejo es similar, se refertilizó con urea a la porque, no se realiza fertirriego y hay una cosecha de 100 y 150 días.
como veíamos, a los 100 días pensando en priorizar el comportamiento de Cuarí y 150 días priorizando el comportamiento de tranquera. De hecho, Cuarí a 150 ya no se hizo. Para clasificar las diferentes categorías del rendimiento también se utilizó la ficha del mercado modelo, ficha técnica de calidad. Aquí tenemos las categorías: extra grande más de 500 gramos, grande 400 a 500 gramos, mediano de 250 a 400 y chico de 250 a 90. Ahí tendríamos más o menos una referencia de lo que son las categorías. El chico no me favorece la foto, parece más mediano, pero en realidad yo hoy lo charlaba, como me tocó clasificar boñato para vender. En este chico, lo que nosotros vendemos acá, puede ser que haya alguno que va en esta categoría, pero me decidí, ante la duda, a tenerme a la ficha del mercado modelo y mantener así, chicos de 250 gramos para abajo. Ahí estarían los rendimientos, son los dos predios, el predio de Walter y el predio de Javier. Tranqueras de 3 plantas, Cuarí de 3 plantas y 4 plantas. Lo mismo tranquera, 3 plantas, 4 plantas por metro y 3 en secano. Y acá Cuarí, 3 y 4 plantas. La primera respuesta, lo primero que se ve, esta diferencia acá no hay diferencia de uno a otro, o sea, no hay diferencia de precocidad, lo que es una variedad precoz, pensamos que podía haber mayor diferencia. Acá estaría también 100 días contra 20, no hay una diferencia muy marcada. Ahora bichamos un poquito el por qué. Y después que hay diferencia en el rinde total en 4 plantas, ¿no? Se manifiesta acá y en todas ellas se manifiesta que cuando uno pone 4 plantas, se agrega 25% más el número de plantas por hectárea, hay un mayor rendimiento. Y la otra es que en secano la respuesta, vieron que no es tan marcado como en papa, ¿no? Teníamos 3 plantas por metro con riego y 3 en secano. No hay una gran diferencia a los 100 días, ¿no? Cosecha de 100 días, no hay una diferencia muy marcada. En cuanto a la calidad, ahí tendríamos tranquera de 3 plantas y tranquera de 4 plantas, lo damos por variedades. Si uno considera grande, mediano y chico como comercial, estaríamos en 60, 75% y acá 80, 89%, ¿no? Un poquito más del tema comercial. ¿Qué es lo que no se ve acá? 10% de extra grande. Con 4 plantas por metro aparece menos o pareciera más fácil de controlar, que no se te pase de tamaño. Nos pasamos a Cuarí, 3 plantas y 4 plantas, estamos en el porcentaje muy similar. A ver, 20, 45, 60, 70% en 4 plantas. Y lo mismo, estamos en 40, en 50%. ¿Qué nos pasó en Cuarí? Y por eso capaz hay una marcada diferencia entre 3 y 4 plantas en lo de Walter, era que estaba muy pasado. La fecha de arranque, y una de las cosas que nos pasó este año fue que al faltar agua, cuando fuimos a arrancar, una cosa que nos llamó la atención, que después yo lo chequeé ahora, las plantas estas tenían 4 boñatos por planta. Una cosa que, por lo menos yo en los años que me tocó plantar, siempre había de 8 a 12 boñatos, siempre. Este año había de 4 a 5 de promedio boñato por planta, ¿no? Entonces, esto se ajusta con la fecha de plantación, pero en sí el porcentaje de las categorías no varía, no hay una gran variación en el rendimiento comercial. Lo que sí puede haber, o que se marca algo, es que siempre aparecen menos boñatos, o que es más fácil de controlar que se te pase de tamaño cuando uno tiene 4 plantas por metro en vez de 3, utilizando riego, ¿no? Entonces en la calidad no habría gran diferencia. Acá estamos en secano, también estamos en 80%, utilizamos los dos, y acá 40, 60, 70 y 5, ¿no? Aunque la calidad no varía mucho, incluso tiene más calidad comercial el de secano.
Yo diría que la calidad en términos grandes no es una cosa que se modificó mucho con el riego. Acá tendríamos el rendimiento por planta, ¿no? Que si uno mira los que tienen 3 y 4, prácticamente podríamos decir que no tiene diferencia. La que tiene un poquito de diferencia es esta, 4 plantas, que se nos salió un poco ahí del gráfico, pero podríamos decir que el rendimiento por planta no hay variaciones. En secano, que está un poco más bajo, por obvias razones, pero el rendimiento por planta utilizando riego no varía. Si la calidad no se modifica en gran valor, el rendimiento por planta no varía, el mayor rendimiento que vimos en las variedades, cuando uno pone 4 plantas por metro en vez de 3, está dado porque mediante el riego uno puede poner más plantas por superficie y eso es lo que marca un mayor rendimiento, ¿no? Y el otro tema es que poniendo 4 plantas por metro, o sea, poniendo 25%, es más fácil de controlar que no se te pase el tamaño. Esta es la cosecha de 150 días. Acá sí hay una diferencia que se disparó bastante de las 4 plantas por metro, y secano marcó un poco más de diferencia. Ya en secano casi no se movió de los 100 días. Y los rendimientos por planta acá sí aparece una diferencia, ¿no? No es que esté mal, digo, nosotros esperábamos que con 4 plantas por metro estuviera más o menos en el mismo rendimiento que por 3 y que compensara al poner más número de plantas. En este caso, a 150 días, también apareció un mayor rendimiento. Esperemos hacer un segundo año y confirmar si realmente es así o fue un efecto de un año. Después lo mismo, vieron que hay poca diferencia en rendimiento por planta, ¿no? Esto ya a 150 días uno cosechó solo tranquera, porque el cuarí, si a los 100 días estaba pasado, a los 150 días uno va a cosechar pura boñato. Señores boñatos de 2 o 3 kilos y todos rajados. Por eso no se hizo cuarí en 150 días. Y lo otro que quedó es un rendimiento potencial bastante alto para lo que es la zona. Pero esto está considerado como que las 44.400 plantas que uno pone por hectárea, ¿no? Cuando uno saca el rinde por planta, lleva como rendimiento potencial. Por eso que aparece un número bastante alto. Este es un número que en la zona no es ninguna locura sacarlo, ¿no? o obtener ese rinde. Ese rinde por planta, la calidad es prácticamente lo mismo, o sea que no varía mucho. Y después, lo mismo que en papa, las 2 o 3 cosas que nos gustaría por lo menos los mensajes que se llevaran claro. El mayor rendimiento del cultivo con riego está dado porque permite aumentar la densidad por de plantación, lo que veníamos hablando, de poner más plantas por hectárea. Y las diferencias entre variedades requieren ajustar momento de cosecha. El cuarí por lo general siempre se pasa bastante más rápido de tamaño que el tranquera. Por eso es la mención. Perspectiva para este año, para esta 2018, o sea, esta primavera. Repetir para confirmar lo que se vio este año. Ajustar la fecha de siembra. Nos gustaría plantar, no sé qué fecha están usando, pero nos gustaría a nosotros por lo menos plantar el 20 de agosto, más o menos, entre un 15 o 20 plantar. Plantamos el caso de papa, que plantamos el 6 de septiembre y el 20. Ajustarlo más al ciclo normal de acá. El boñato se hizo a principio de octubre, y uno fue que se plantó más tarde. Ajustar el inicio del fertirriego, que también lo empezamos un poco más tarde de lo que deberíamos. El inicio y los periodos, que hoy estuvimos hablando si demoran 4 semanas o 3 semanas, nos gustaría chequear bien eso este año. Y lo otro es generar información en ribera también, cosa que por lo menos teníamos pensado cuando escribimos el proyecto, retomar el vínculo con Ribera y con Cerro Largo. Con Cerro Largo, en Noblía aparentemente se cayó un poco la organización y la barra estaba media esparramada y no quiso venir. En Ribera el año pasado, por tema de papeles, no pudimos hacer. Esperemos este año poder generar información por lo menos en Ribera.